Más ayudas y facilidades para los que menos tienen. Para los hogares que ingresen menos de 25.200 euros al año y que más de la mitad lo tengan que dedicar al pago de la hipoteca, hay dos vías de ayuda. Acordar con el banco una rebaja del tipo de interés durante 2 años y alargar el plazo del préstamo un máximo de 7 para bajar la cuota. Si además ese hogar, cuando le toque revisión, se le dispara la cuota más de un 50%, la rebaja del interés es mucho mayor y durante más tiempo. Aparte, tendría una segunda oportunidad de cambiar los términos de su préstamo y más tiempo para optar a la dación en pago, es decir, cancelar deuda entregando la vivienda. Vamos a estudiarlo con la mejor predisposición y buscando las soluciones que sean más positivas para todo el mundo. Unas ideas que parece que pueden funcionar y ahí es donde estamos, en el ánimo de que el mercado hipotecario siga funcionando muy bien. Bueno, el Código de Buenas Prácticas que ahora se amplía lleva en vigor desde 2012. El año pasado, por ejemplo, casi 7.900 hogares solicitaron acogerse a las medidas de alivio. Solo 3 de cada 10 lograron acceder al cumplir los requisitos, la documentación y tener el visto bueno del banco. Este código, por primera vez, se espera que cubra también a hogares con ingresos algo más altos, de hasta 29.400 euros anuales, siempre y cuando la hipoteca se coma más del 30% de la renta y la cuota, al revisarla, haya aumentado más de un 20%. De ser así, podrían solicitar que se la congelen durante 12 meses, que les rebajen los intereses o bien les alargue el préstamo 7 años más. Que no se podía limitar solo a 250.000 familias, sino que había más familias que lo iban a necesitar. Luego, con carácter general y solo para el próximo año, el Gobierno ha propuesto que los bancos no puedan cargar ni comisiones ni otros gastos si el hipotecado decide amortizar o bien cambiarse a una hipoteca a tipo fijo. La UCI del Hospital Infantil de Zaragoza se ha quedado pequeña debido al aumento de casos de bronquiolitis entre los menores. Por eso se ha habilitado una UCI pediátrica más grande, pasando de 6 a 9 camas. Ya están ocupadas 8 de esas camas, pero desde el centro aseguran que hay margen para habilitar otros espacios. Los problemas respiratorios derivados del aumento de casos de coronavirus y de gripe también se han notado en el resto de hospitales aragoneses. Por ejemplo, en el principal, en el Miguel Servet, se ha tenido que abrir la 6ª planta para aliviar la presión que están soportando las urgencias durante las últimas semanas. En este centro de salud, la mitad de los médicos de atención primaria están haciendo huelga. A algunos pacientes que han venido con cita les han pedido que vuelvan otro día, mientras las urgencias sí se atienden todas, aunque el tiempo medio de espera supera 1 hora y pico. Esta tarde a las 4 la Consejería de Sanidad ha convocado a AMITS, el sindicato mayoritario, a una reunión. Las negociaciones se centran ahora en la ratio de pacientes por médico por jornada. Mientras el sindicato defiende que sean 31 pacientes, la comunidad pretende que sean 35, pero tampoco está claro el protocolo a seguir una vez que se supere ese cupo. Por eso se prevé que la reunión se prolongue durante varias horas. Dice el fiscal general Álvaro García Ortiz que hay que analizar caso por caso, pero que por regla general las condenas no deberían revisarse cuando la pena pueda imponerse con la nueva ley. Es la misma tesis que defiende el Gobierno. Las instrucciones son de obligado cumplimiento para los fiscales de toda España. La justicia jamás puede ser una máquina de expedición de tickets, porque si no, no haría falta unos estudios en Derecho y una preparación intensiva. Pondrías una maquinita, le das a un botón y te sale el ticket con la nueva condena. Hay que ir caso por caso. La propia Fiscalía apoyaría revisiones de condena a la baja en casos concretos, básicamente si el castigo máximo de una conducta se ha reducido o si la pena del condenado no puede ser impuesta con la nueva ley. Hasta el momento han trascendido 14 revisiones de condenas tras la entrada en vigor de la norma. Son al menos 60 las que no se han modificado. El debate jurídico está muy abierto. Jueces de Aragón se han reunido hoy para debatir la cuestión y su postura general es la opuesta a la de la Fiscalía. Las penas mínimas bajarán. Si resulta que se le puso la mínima porque no había otra posibilidad más que se había argumentado por el tribunal que había que poner la mínima 6 años y ahora está en 4, habría que rebajar ese mínimo. Eso es, con un ejemplo, yo creo que se clarifican mejor las cosas. Fuentes de la Fiscalía señalan que ante 2 interpretaciones que sean constitucionales se posicionarán con las víctimas. La postura que más se espera ahora es la del Tribunal Supremo, que podría pronunciarse en las próximas semanas y que guiaría la acción de todos los tribunales. Entendemos, la enorme dificultad que tiene tocar este delito. Si se puede, se hará, si no, no se hará. Lo vamos a intentar.
Según la víctima, Abuin la convenció para llevarla en coche al instituto, pero se desvió, le quitó el móvil y, cuchillo en mano, la violó. La amenazó con matarla a ella y a su familia si lo denunciaba. Ha sido muy clara, además, ha relatado los hechos tal como ocurrieron y volvemos a reproducir unas mentiras de don José Enrique que se caen por su propio peso. El caso estuvo archivado durante 13 años, entre otras cuestiones porque la esposa de Abuin le dio una coartada y no se reabrió hasta después de su detención por el crimen de Diana Kerr. Son 17 años desde que sucedieron los hechos que hoy se van a encausar aquí. Si este individuo hubiera estado en prisión, la vida de Diana no hubiera desafortunadamente finalizado en el modo en que finalizó. La jueza que instruyó esta causa consideró que tanto Diana Kerr como la otra joven de Boiro, la que intentó raptar y violar después, y su cuñada tienen características físicas similares y apreció el mismo modus operandi en los 3 episodios. En prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr, Abuin se enfrenta ahora a 15 años de cárcel por el que presuntamente fue su primer delito de agresión sexual. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil trabaja ahora con retroexcavadoras en una zona de olivar de muy difícil acceso, en concreto junto a unos antiguos túneles ferroviarios ya en desuso convertidos en escombrera. Bajo sospecha, el mismo empresario para el que ambos trabajaron. La semana pasada se rastreaba con georradares una finca suya en la vecina Villanueva del Arzobispo. El viernes, por primera vez, se registraba su vivienda y una poza de riego. En esta búsqueda, que se extiende ya en el tiempo, han participado perros de las unidades caninas, los GEAS, también unidades de montaña, de momento sin ninguna pista. Y al menos 4 personas han sido detenidas en el País Vasco en una operación internacional contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Solo en Vizcaya se han hecho 7 registros y se han requisado vehículos de alta gama. Desde estas trincheras, entre la ciudad de Mykolaiv, que estuvo a punto de ser conquistada por los rusos al principio de la guerra, y Jersón, es de donde partió la ofensiva que permitió conquistar esta ciudad, Jersón, a orillas del Dnieper, la que es hasta ahora la victoria más importante de las tropas ucranianas en estos casi 9 meses de guerra. Precisamente allí, en Jersón, la Fiscalía ucraniana denuncia que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra. Aseguran que han encontrado varias cámaras de torturas en las que había porras de caucho, bates de béisbol e incluso máquinas para electrificar con las que torturaban para conseguir información a soldados y civiles ucranianos. Y la comunidad internacional sigue preocupada en estos últimos días por la situación en la central de Zaporilla, después de que el pasado fin de semana fuera bombardeada con hasta 20 proyectiles de artillería pesada. El presidente Zelensky ha pedido la desmilitarización de las instalaciones. Aris señala a los servicios de rescate dónde estaba la casa de su hermano desaparecido junto a su esposa y sus 2 hijos. Los deslizamientos de tierra provocados por el terremoto se han llevado todo por delante. Cuando vine todo estaba sepultado, cuenta, mientras los rescatistas se quejan de falta de excavadoras. No solo hay casas bajo tierra, muchas carreteras han quedado destrozadas, lo que está dificultando las tareas de rescate. Parecía que la casa bailara, cuenta Partinem, que logró sacar a su marido y sus hijos bajo los escombros. Zainuddin ha perdido a 6 familiares, entre ellos 3 niños. Muchos menores han fallecido. Las clases ya habían acabado, pero permanecían en las aulas estudiando el Corán cuando las escuelas se derrumbaron. El gobierno indonesio ha desplegado al ejército porque rescatistas y voluntarios no dan abasto. Decenas de miles de desplazados no tienen suficiente comida ni agua y el principal hospital de la zona tiene que atender a los pacientes en la calle. Con cientos de heridos, dentro ya está ocupado hasta el aparcamiento. If they breach, I'm gonna fucking blow it to holy hell. Si entran, lo voy a volar todo, decía un joven con el mismo nombre y fecha de nacimiento que el tirador de la masacre de Colorado en una retransmisión online el verano del año pasado. Pero al parecer los cargos fueron retirados. Anderson Lee Aldrich, de 22 años, habría comprado después 2 armas sin que saltara ninguna alarma al revisar sus antecedentes. El joven, imputado por 5 asesinatos y delitos de odio, entró disparando el sábado por la noche en esta discoteca LGTBIQ en Colorado Springs.
Este excombatiente en Irak y Afganistán había ido con su familia para ver la actuación de un amigo de su hija y evitó una masacre mayor. Lo agarré del chaleco antibalas y lo tiré al suelo. Un joven le apartó el rifle semiautomático y yo le golpeé con su propia pistola. Una drag queen le machacó la cabeza con sus tacones. Más de 30 personas transgénero han muerto este año en ataques violentos en Estados Unidos. La matanza ha renovado el llamado de Joe Biden para prohibir por ley las armas de asalto y la discriminación contra el colectivo LGTBIQ. La matanza ocurrió minutos antes del Día Internacional de las Víctimas Transgénero y recuerda a la masacre de Orlando en un club gay en 2016, en la que murieron 49 personas.